Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les recuerdo que estamos haciendo estos videos cortos, informativos, con temas de salud de menos de 15 minutos para los pacientes. Y el día de hoy en especial lo hice porque me lo solicitaron unos de mis exalumnos y querían que les explicara cómo es que se hace un trasplante. Entonces, hoy veremos cómo se hace un trasplante de riñón y por qué es que los hacemos. Bueno, queremos saber qué son los trasplantes y qué es básicamente. Cuando hablamos de un trasplante, ¿qué es? Un trasplante no es otra cosa que tomar células o tejidos o algún órgano de un individuo e implantarlos en el mismo individuo o en otro individuo. Entonces hay varios tipos de trasplante. Tenemos unos trasplantes que le llamamos autotrasplantes. Por ejemplo, cuando hay un quemado, se queda sin piel en alguna superficie, pues lo que hacemos es quitar piel de otro lado y trasplantarla dentro del mismo paciente. Eso es lo que se llama autotrasplante. También se puede trasplantar, por ejemplo, un riñón de un paciente que tenga algún problema y quitarlo, arreglar el problema en el riñón y volvérselo a implantar al mismo paciente. Eso sería un autotrasplante. Luego vienen los isotrasplantes, que son trasplantes entre dos personas que sean idénticas. Este tipo de isotrasplantes pues solamente los vemos en los pacientes gemelos. De hecho, el primer trasplante que se hizo en el mundo fue un trasplante singénico o isotrasplante entre dos gemelos idénticos, que los están viendo ustedes ahí. Fue el primer trasplante que se hizo en 1954 en Boston. Luego tenemos los alotrasplantes. Los alotrasplantes pues son trasplantes entre dos personas de la misma especie. Por ejemplo, entre dos seres humanos que son de la misma especie, no importa que sean de distinta etnia o sean de distinto sexo, se pueden hacer alotrasplantes entre individuos de la misma especie. Y luego tenemos los trasplantes que se llaman xenotrasplantes o genotrasplantes, que son trasplantes entre especies distintas. Esta es una promesa de la ciencia que todavía no hemos logrado cumplir, pero va a llegar el día en que podamos hacer trasplantes de animales. El animal que más se ha pensado que podría ser el sujeto para obtener los órganos ha sido el cerdo. Ese sería el genotrasplante. Bueno, eso es con respecto al tipo de trasplantes que hay. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer trasplantes? Bueno, lo que pasa es que a veces los órganos se lesionan de tal manera que ya no podemos mantener la vida si ese órgano no está funcionando. Entonces los trasplantes de órganos los hacemos para las insuficiencias orgánicas. El riñón es con mucho pues el órgano que más es solicitado en las listas de espera en todo el mundo. Pues ya sabemos que tenemos un problema con la diabetes mellitus tipo 2, que es una epidemia mundial. En México es la segunda causa de muerte y se mueren al día 300 pacientes por este problema, o sea, 1 cada 5 minutos, aquí en México. Dentro de la diabetes, las complicaciones que tiene, sabemos que puede alterar la retina, produce vasculopatía, que altera los vasos sanguíneos, el corazón, la neuropatía diabética, el pie diabético, que ya se los hemos explicado en otro video anterior que hicimos. Y finalmente la nefropatía o alteración del riñón por culpa de la diabetes. Y es de lo que vamos a hablar. Es lo que llamamos insuficiencia renal crónica, que va avanzando por varias etapas y llega al momento que se llama insuficiencia renal crónica en etapa avanzada, y es cuando ya no puede funcionar el riñón y tenemos que sustituir la función de ese órgano. Generalmente la sustitución de la función renal la podemos hacer de varias formas. Una es con la diálisis peritoneal. Básicamente lo que es la diálisis es lo que están viendo ustedes en pantalla. Lo que se hace es se pone un tubo, y ese tubo que se inserta en la cavidad abdominal, la cubierta del intestino y de la pared abdominal, que es el peritoneo, esa cubierta funciona como membrana de intercambio, y esa agua que metemos básicamente lo que hace es intercambiar sales y agua y jalar el agua extra que tiene el paciente y equilibrar el sodio, el potasio y otras sustancias. Y luego, después de estar ahí 3 o 4 horas, esa agua se drena, se saca y se tira, y el paciente tiene que estar haciendo esto cada 3 o 4 horas en el caso de la diálisis continua ambulatoria. Esa es una forma de vivir. La otra sería hacer la hemodiálisis. La hemodiálisis no es otra cosa más que conectar al paciente a un riñón artificial. El paciente se conecta, la sangre entra en la máquina, pasa a través de unos filtros, se limpia la sangre y se regresa a la sangre sin todas las toxinas que todos los días producimos y que nosotros limpiamos en los riñones y que tiramos en la orina. Estos pacientes generalmente están en una agenda que es lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, y van ahí, están 3 o 4 horas en donde se lavan toda la sangre y después ya continúan con sus actividades. Es otra forma de vivir. El trasplante
con mucho es el tratamiento de elección para un paciente que tiene insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Y hay varios tipos de trasplantes, se pueden hacer de donador cadavérico, de donadores genéticamente relacionados, un hermano, un primo, etcétera, o de donadores vivos emocionalmente relacionados, puede ser un amigo, la esposa, y que esté relacionado emocionalmente, no genéticamente con el paciente. Entonces esos son los tipos de trasplante que vamos a comentar, y básicamente lo que voy a hablar ahorita es de cómo se hace el trasplante. Esto es para que vean ustedes el tamaño de una máquina de hemodiálisis. Estos son los riñones artificiales y como ven, pues son muy grandes, ¿no? La función de estas dos máquinas que estamos viendo aquí se sustituye con los riñoncitos que tenemos nosotros, ¿no? Por eso es nadie sabe lo importante que son los riñones hasta que le hace falta y se le lesiona. Los pacientes que van a ser candidatos para un trasplante renal, pues necesitan hacerse una evaluación clínica muy exhaustiva, no voy a hablar ahorita de ella, pero básicamente tenemos que revisar todos sus órganos, todos sus aparatos y sistemas y ver los resultados de imágenes, de radiografías y de laboratorio para ver que ese paciente está bien, solamente enfermo de los riñones, pero todo lo demás está bien. Y luego tenemos que mandarlo con varios especialistas porque un paciente que se va a trasplantar pues no puede tener ningún foco infeccioso ni en los dientes, ni en los senos paranasales, ni en la vejiga. Debe de estar sin infecciones porque después del trasplante lo vamos a someter a una terapia inmunosupresora y si le bajamos el sistema inmune para que no rechace, pues se puede infectar si es que traiga un foco infeccioso. Por eso lo primero en estos pacientes es que no tenga ninguna infección, ni el donador ni el receptor. ¿Qué pacientes pueden recibir órganos? Pues aquí está una tabla, después la pueden revisar ustedes, le ponen pausa y la checan, del grupo sanguíneo O puede recibir un órgano del tipo O y le puede donar a O, A, B y AB, etcétera. Ustedes pueden ver quién le puede recibir de quién y quién le puede donar a quién. La cirugía, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que debe esperar un paciente de una cirugía? Bueno, antiguamente el trasplante se hacía de esta forma. En el trasplante tradicional entraban uno o dos cirujanos vasculares, un urólogo, 3 o 4 ayudantes, 2 instrumentistas, 2 circulantes. Se hacían de 10 a 12 participantes en 2 quirófanos. Es como se hacía antiguamente. Nosotros desde hace muchos años desarrollamos la técnica en la que hacemos el trasplante renal que le llamamos de alta eficiencia, en donde solamente es un cirujano de trasplantes, que está entrenado en todas estas técnicas, 2 ayudantes, un circulante y un anestesiólogo. Esos 5 participantes en un solo quirófano pueden realizar perfectamente bien un trasplante. Y esto es lo que normalmente se hacía. Normalmente se abre al paciente todo a lo largo de una costilla, ¿verdad? Se arranca esa costilla y por esa incisión se entraba a sacar los riñones. Esa es la nefrectomía tradicional. La nefrectomía tradicional pues sí tenía algunas complicaciones, a veces le pegaban a la pleura y el pulmón, se causaba a veces problemas ahí pulmonares, un neumotórax, etcétera. A veces se infectaban. Y nosotros desarrollamos una técnica nueva hace muchos años que llamamos nefrectomía limitada porque pues pensamos que el paciente donador es un paciente muy especial. Es un paciente que está totalmente sano, no tiene ningún problema y que a pesar de no tener ninguna patología y que nos lo demuestra con exámenes de laboratorio, permite que lo sometan a una cirugía solo por amor a otra persona a la cual le está donando ese riñón. Entonces nosotros pensamos en desarrollar una técnica que evitara este tipo de incisiones tan dolorosas y tan molestas y desarrollamos la nefrectomía limitada, que desde 1999 la publicamos y desarrollamos esta técnica, en el cual por una pequeña incisión de aproximadamente 8 a 12 centímetros, por ahí podemos sacar el riñón perfectamente bien, sin problemas, sin mucha complicación. Esta ventaja de esta técnica es que tiene el potencial de manejarse de manera ambulatoria. Los pacientes pueden entrar en la mañana, se operan y se podían ir el mismo día o al siguiente día a su casa. Como vemos, la diferencia entre estos dos procedimientos pues es muchísima, por eso es la ventaja de que se pudieran ir temprano. Los pacientes tomamos ciertas medidas, en base a estas medidas abrimos exactamente los 8 a 12 centímetros sin quitar nunca una costilla. Su servidor tuvo la oportunidad de hacer por muchos años trasplantes y llegué a hacer más de 150 procedimientos y de estos pacientes nunca quitamos una sola costilla utilizando esta técnica. Se puede hacer con pacientes que tengan obesidad, se puede hacer con el riñón izquierdo, se puede hacer en el riñón derecho. En todos estos pacientes no hay ningún problema. Y por esa pequeña incisión, acomodando de cierta manera especial los separadores, nosotros podemos llegar y disecar perfectamente bien el riñón por esa pequeña incisión de 12 centímetros y podemos obtener el injerto que vamos a trasplantar, una pequeña incisión.
Muy bien. Una vez que obtenemos el órgano, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues una vez que obtenemos el órgano lo preparamos para trasplantarlo. Lo primero que hacemos es disecar las arterias, a ver si tiene una, si tiene dos. En este caso, pues tenemos aquí dos arterias pequeñas que hay que juntar para hacer una sola anastomosis. Entonces lo que estamos haciendo aquí es esta pequeña arteria, la voy a pegar a la arteria principal para poder hacer ya en el paciente una sola conexión al final. Básicamente lo que estamos viendo aquí es esta arteria, le hacemos un pequeño orificio y la conectamos, que es lo que vamos a hacer aquí. Aquí podemos, es otra técnica, aquí tenemos dos arterias y que estamos haciendo una sola. Es una técnica que se llama empantalón. Una vez que sacamos el órgano y lo dejamos listo, pues lo ponemos en una hielera y lo dejamos en frío, en una solución especial de preservación que nos permite pues, varias horas para preparar al paciente receptor. En el receptor lo que hacemos es una pequeña incisión. Por esa incisión, aquí está la arteria latiendo, acá se ve el intestino, incluso de peristalsis por ahí. Entonces estamos ahí ya con la arteria lista para recibir el órgano. Aquí tenemos la vena, la arteria. Y luego hacemos las conexiones. Las conexiones que vamos a hacer es una conexión de la arteria con la arteria, una conexión de la vena del injerto con la vena y la conexión del uréter con la vejiga. Son las tres conexiones que se hacen. Procedimiento, la anastomosis se llama anastomosis venosa, anastomosis arterial y la ureterocisto anastomosis. Muy bien, entonces aquí tenemos por ejemplo ya la vena, como ya quedó la vena del riñón aquí conectada con la vena renal de este lado. Podemos ver la conexión perfectamente bien. Está latiendo porque por el otro lado hicimos la conexión arterial y podemos ver clarito cómo está latiendo, ¿verdad? Aquí es como que aquí puede verse clarito los puntos. Ya tenemos el riñón conectado y lo que hacemos es quitar las pinzas para que llegue la sangre. Normalmente cuando estamos haciendo la anastomosis pues bloqueamos las arterias para que no estén sangrando mientras hacemos la conexión. Y aquí vemos, observen el color del riñón, el color blanco porque no tiene sangre en este momento. Y es el momento en que vamos a retirar nosotros las pinzas arteriales y venosas para que le llegue sangre al riñón y empiece a funcionar. ¿Está? Dale, va. Estoy quitando la vena a la 1, 2, 3. Quito la vena. Y ahora quito la arteria a la 1, 2, 3. ¡Ay, papá! ¿Así o más chilo lo quieres? Muy bien, pues una vez que ya hicimos la conexión de la arteria y la vena, pues ya solamente nos resta, empezamos a ver nosotros que por un tubito que tenemos en el uréter, está goteando ya la orina, lista para, que dice que el riñón está funcionando bien, y posteriormente lo que hacemos ya es conectar el uréter, que es el que está conectado a este tubito, el uréter, conectarlo a la vejiga, y aquí vamos a ver cómo el uréter ya queda conectado. Aquí se ve el uréter, cómo nosotros podemos aquí abrir, aquí está la conexión alrededor, y ahora lo que hacemos es cerrar la capa muscular sobre el uréter para que nos haga un mecanismo de válvula. Entonces así es como hacemos nosotros el trasplante y ya queda así pues la arteria con la vena y el uréter conectado. Y pues esta es la forma en que hacemos nosotros los trasplantes. El trasplante obviamente todavía sigue todo un proceso posterior a esto es nada más la cirugía. Los primeros días pues el paciente debe estar aislado porque está inmunosuprimido con inmunosupresores muy fuertes para evitar que vaya a rechazar el órgano. Después esos medicamentos se van bajando poco a poco hasta que se llega a un punto en el que no tiene tanta inmunidad como para rechazar el órgano, pero no está tan deprimida como para que tenga infecciones. Entonces los primeros días es importante el aislamiento, la inmunosupresión y la recuperación del paciente. Posterior a esto, ya a mediano y a largo plazo, pues se debe proteger el paciente de infecciones, debe tener mucha disciplina con sus medicamentos hasta que encontremos el nivel adecuado para que no se infecte y tampoco rechace, por lo cual debe de acudir constantemente a sus consultas y después incorporarse a una vida normal. Esta es la gran diferencia entre un trasplante y la hemodiálisis. La hemodiálisis, el paciente toda su vida va a seguir lunes, miércoles y viernes yendo a que le laven la sangre. Con el riñón trasplantado, el paciente se va a tomar sus medicamentos inmunosupresores y puede seguir una vida normal. Espero les haya funcionado, espero les haya servido esta información. Compartan la información, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.